La proposición de generación distribuida es muy importante, es una de las bases de lo que sería eficiencia energética, porque simboliza, primero, la independencia energética de la gente, ¿sí? del consumidor o de la industria, y la capacidad de generar o de disponer energía de mejor calidad, menos contaminante y más constante. ¿A qué hago referencia a esto? Y que podemos nosotros tener ante un corte la capacidad de seguir produciendo tranquilamente sin dejar de tener problemas, es decir, no tendríamos los problemas de la red porque disponemos de nuestra propia energía. Siempre y cuando estemos hablando de un equipo que tenga almacenamiento. Si un equipo no tiene almacenamiento, estaríamos entonces en problemas, porque podríamos llegar a tener un equipo con sistema on-grid, en donde el equipo corta, ¿sí? Por sistema de seguridad, y nos quedamos sin producir. Bien, en la imagen que sigue hacemos una ampliación en donde podemos hablar de cada parte de lo que sería la generación distribuida para entenderlo un poco mejor. En la parte 1 es en donde podemos ver que la energía debe ser generada a partir de fuentes renovables. Esto es importante porque muchos creen, por ejemplo, que la producción atómica es renovable, sin embargo hay mucha gente hablando sobre el tema, en donde señalan que no se la considera renovable por la producción de elementos químicos de alta contaminación, de elementos radiactivos, y por la destrucción que genera extraer el mineral. También el problema está en que estamos generando un residuo, ¿sí? Un residuo que no siempre se puede aprovechar. Hay que entender también que en las energías renovables tenemos residuos, pero ese residuo puede ser tratado y recuperado y volver de vuelta al sistema. En cambio, en lo que es energía atómica, por lo menos varios de los que he leído del por qué no se la considera una energía renovable, dan hincapié en esta parte, que el residuo de esa producción energética es bastante tóxico y no se lo puede siempre recuperar y volverlo al sistema, sino que termina siendo algo que tiene que ser almacenado y dejado para que no tenga contacto ni pérdidas. Y eso también es un problema, porque las estructuras que nosotros desarrollamos para almacenar esos desechos, con el paso del tiempo se suelen deteriorar y comenzar a tener pérdidas. Entonces es un problema bastante grande el tratamiento de esto. Bien, como vemos, dice, sistema solar, sistemas eólicos, biomasa, mini sistemas hidráulicos, etc. En la parte 2 dice, en las industrias comerciales o residencias, la electricidad generada puede ser consumida y el excedente puede ser almacenado o derivado a la red. Aquí es como les decía yo, si nosotros tenemos un excedente en cierta hora donde no lo consumimos, podemos directamente distribuirlo a la red y brindárselo de una manera eficiente al vecino o al sector que nos corresponda. ¿Qué diferencia tiene con lo que sucede hoy en día? Que hoy en día nosotros no tenemos casi generación distribuida. Muy poco, lo que se está más introduciendo o sea, la provincia que más se ha introducido en generación distribuida ha sido Santa Fe, pero no tenemos una estructura de generación distribuida. Ya vamos a especificar por qué. En la siguiente filimina podemos ver, bueno, que tenemos el medidor bidireccional, que es para contar lo que se consume de red y lo que se da como excedente, y la estructura de distribución, ¿sí? La problemática número 1 que tenemos hoy en día con este sistema es que el que produce energía de buena calidad no se le está pagando lo suficiente como para que sea viable. Por el momento, eso es lo que hay. Yo estuve presente en la charla de PEC cuando se presentaron para dar inicio a lo que era generación distribuida, y las leyes y la estructura que se dio, principalmente se está observando directa y únicamente para lo que era autoconsumo, que es distinto a generación distribuida. Autoconsumo quiere decir de que yo produzco mi energía, almaceno mi energía y controlo mi energía, y si me hace falta un poquito la red, la uso, y si no, la puedo descartar. Prácticamente es como tender a disminuir la cantidad de gente que está conectada a la red, más que tener una red más estabilizada. ¿Por qué digo estabilizada? Nosotros hoy en día estamos
empezando a tener aplicaciones, por ejemplo, de disminución de consumo, principalmente en lo que es iluminación. Mucha gente ya lo ha hecho, ha cambiado sus lámparas convencionales de 45 watts, 80 watts, a lámparas de 5 voltios, 3 voltios, 6 voltios, 7 voltios LED. Luego tenemos televisores, computadoras, todo LED. Muy lindo, disminuye muchísimo la energía de consumo. Espectacular, en eso sí hay que dar la razón. El problema está en la variación que hay de hertz, o el ruido, que se le llama, dentro de los sistemas de distribución. Hay un caso en Formosa, en donde se cambiaron todas las líneas blancas de casi gran parte de la provincia por sistemas de iluminación LED, que son lámparas estamos hablando de 2.500, 3.000 lúmenes cada una, en un consumo de 800, 900 watts cada una. La gran concentración de variación que hay dentro de la red hizo que se rompiera, por ejemplo, uno de los transformadores grandes que tiene el sistema de distribución. ¿Por qué? Porque los transformadores están capacitados para una cierta tolerancia de ruido dentro de la red y no para la concentración que se llegó con ese cambio. Entonces, en una generación distribuida, lo que estamos haciendo es disminuir esa cantidad de ruido. ¿Por qué? Porque en vez de instalar filtros, nos está dando ese mismo servicio el inversor. Y esto, cuando se descubrió hace poco, lo consiguieron encontrar principalmente en la EPE de Santa Fe. Fue un hallazgo muy importante porque no se tenía en cuenta la gran posibilidad de purificación que hacía la red, los sistemas fotovoltaicos, y bueno, esto fue una de las consecuencias favorables que tuvo el sistema de generación distribuida. Si seguimos, bueno, en la estructura siguiente, podemos observar cómo está actualmente la estructura de generación, en donde, bueno, tenemos la generación en grandes estructuras fotovoltaicas, y la distribución a red por mayor. Generación distribuida para industria y hoteles. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los que tienen mayor posibilidad de generación son las grandes áreas. A mayor área de captación tenemos mayor capacidad de producción. Ya como ya les dije, a la Tierra llegan 1.361 watts por metro cuadrado y nosotros estamos aprovechando entre el 20 y el 26%. Entonces, a mayor espacio, mayor capacidad de producción, mayor capacidad de abarcar energía y mayor capacidad de tener más eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia también tenemos que hablar de capacidad de acumulación de ahorro. Si nosotros tenemos una energía que es más barata o más constante y no nos da problemas y encima nos soluciona problemas de filtro, problemas constantes de la red, etc., tenemos una de las oportunidades de mejor desplazamiento hacia estructuras que tengan más espacio. Generalmente los hoteles y generalmente las estructuras de producción. Los hoteles es muy importante porque en nuestra ciudad, en Villa Carlos Paz, concentramos una gran cantidad de hoteles, pero que trabajan en ciertas épocas del año. Entonces, podría llegar a ser un muy buen negocio, generar energía, volcar a red durante la mayoría del año, y luego, cuando más necesitan energía, no consumir tanto, ¿sí?, de boleta de luz, disminuyendo sus gastos, y mantener una constancia más en su producción. Bien. Seguimos entonces en la parte 3. Usos agropecuarios. Bueno, los usos agropecuarios son muchísimos. Principalmente lo que es iluminación y vías blancas, ¿sí? Son luces que vienen con sus propios paneles, sus propias baterías, mucho más prácticas, ¿sí? No necesitamos tampoco una estructura de mucha mano de obra de instalación, pues no tenemos que hacer zanjeo, no tenemos que hacer instalaciones de cables, es mucho más viable. Luego tenemos sistemas de riego y de aireación. Los sistemas de aireación son para piscicultura. Los sistemas de riego, bueno, para los sistemas de producción a campo, en donde disminuimos la concentración de combustibles y pasamos a generar nuestra propia electricidad.
Ahí tenemos también un ahorro en lo que sería logística, ¿sí? En la estructura de almacenamiento del combustible, en ir a tener que disponer del combustible, en si hay variaciones de precio, o sea, comenzamos a disminuir los costos de las producciones agrarias. Bueno, lo que es la comodidad del lugar de habitacional, ¿sí? Esto es importante porque también quien tiene un lugar en el campo quiere siempre tener una comodidad suficiente como para decir, bueno, me voy, me despejo del ambiente de la ciudad, pero no quiero estar incómodo renegando que no tengo luz, o si se me cortó, o se me cayó un poste y me dejo sin luz, etcétera, etcétera. O las instalaciones en sí, es decir, llevar postes hasta el lugar, hacer las instalaciones para una casa, etcétera. Sistema de seguridad. Esto es muy importante porque es nuevo, ¿sí? Hay muchos nuevos sistemas de seguridad fotovoltaicos. Se puede tanto derivar desde una instalación para una casa como ponerlo aparte, ¿sí? Vienen cámaras con sistemas de emisión de video, etcétera, que son capaces de tenerlo conectado a uno en una observación constante. Pueden ser tanto satelitales como vía red. Bien. Si podemos seguir en la visión, en la filmina siguiente tenemos usos agropecuarios, bueno, como les decía, el sistema Ah, de mira, irrigación, el Carolina sistema de Monzón, bombeo y se de llama. riego. Luego en la que sigue tenemos ¿La sistemas llaman de directamente ahí seguridad, o no? ¿sí? Los diferentes formatos que vienen. Ah, bueno. En la siguiente tenemos disminución de los costos de producción. Esto también es importante para las zonas que tienen sistemas de producción en masivos, es decir, encerrados. ¿Por qué? Porque hay producciones que necesitan colocar lámparas UV para acelerar el proceso de producción y sería un costo agregado. En cambio, si instalaran paneles solares podrían tranquilamente tener su propia energía y ser mucho más barato el costo de producción. Luego tenemos en la siguiente filmina la disminución de los costos de producción a gran escala, generalmente para producción avícola, ¿sí? Que necesita aireación en verano en nuestra zona. En nuestra provincia necesitan refrigeración en verano y calefacción en invierno, ¿sí? Las producciones avícolas también requieren grandes espacios, estructuras de gran tamaño, entonces tenemos una gran estructura posible para poder tener paneles solares y producir mejor. Y lo que se está viniendo, es decir, lo que hay nuevo en tecnología y que se va a poner seguramente de moda porque va a generar un nuevo cambio de paradigma, va a ser los tractores eléctricos. Entonces, si tenemos equipos que van a funcionar a electricidad, que van a tener muy buen performance y muy buena capacidad de utilizar una energía mucho más barata que el mismo combustible y no tener que estar, como decimos antes, ir a buscar combustible, tener disponible, etcétera, van a ser los tractores eléctricos con sistema de almacenamiento y generación con paneles. Esto está muy bueno porque es una oportunidad de modificar el paradigma de producción, en donde siempre decimos que, bueno, la producción agrícola es una de las más contaminantes y siempre se habla de ese tema. Bueno, este va a ser uno de los nuevos fines que va a tener la producción y va a ser el nuevo boom que vamos a poder ver de acá a unos cuantos años. Lo interesante también de esto es que podemos tener gente que quiera producir energía en el campo, que tengan red cerca y que no necesiten la energía, pero que sí tengan espacio y que quieran aprovecharlo. Entonces, si tienen una capacidad muy grande de galpones, pueden aprovechar esa estructura de galpones para generar energía y vender la red. Entonces, también es otra forma de lucro extra que se puede llegar a hacer en esa parte. Bien, ingresaríamos a la parte 4. Parte 4, vamos a hablar de mantenimientos. Como les dije, el mantenimiento principal de un panel solar es que por lo menos una vez al mes se lo lave, se lo limpie. Generalmente el enemigo número uno es el polvo, ¿sí? ¿Por qué el polvo? Y porque llueve y si salió el sol o se levantó viento, comenzó a andar el polvo y se pegó en el panel y eso está haciendo alteración en la capacidad de generación. También tenemos como enemigo las palomas, que es una problemática de las ciudades generalmente muy grande, porque es una plaga invasora, en donde se pueden asentar y hacer sus defecaciones y pueden llegar a hacer una rotura de los paneles. Otra problemática número uno de mantenimiento es siempre elegir el panel adecuado, ¿sí? Entonces, un panel adecuado va a requerir menos mantenimiento. Ahora, ¿qué otro mantenimiento suele necesitar? Bien, las baterías. Los sistemas de almacenamiento llevan un mantenimiento.
Depende también la calidad de batería que vamos a usar, depende también la calidad y el tipo de batería que sea. No es lo mismo una batería de ácido convencional, o una de gel ácido, o una de litio, o una batería de ferroníquel, o una batería de otras tecnologías que existen. Principalmente las de ácido y gel ácido requieren un mantenimiento más constante, generalmente cada 6, 8 meses se tiene que hacer una relevancia, ¿sí? Para saber si la batería está en buen funcionamiento y está en una coordinación bastante buena. ¿Cómo se mide una batería? La batería se mide por el voltaje que genera, el amperaje que concentra y la capacidad que tiene de almacenamiento. Generalmente el almacenamiento se mide en amperes, ¿sí? No es lo mismo una batería de 70 amperes que una de 160 y una de 200. Pero lo que más nos tenemos que concentrar para observar una batería es en la cantidad de ciclos que presenta la batería. Si una batería concentra mayor cantidad de ciclos, ¿sí? Quiere decir que tiene una vida útil mayor. ¿Cuándo se cumple un ciclo? Cuando se Discúlpame, descarga. Jonathan. ¿Sí? Sí, estás hablando de batería y eso está en una filmina. ¿Estás viendo las filminas? No, 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 no. Estamos en la misma. Ah, nos quedamos ahí, bueno, listo. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, sí. avísame cuando Ya pasamos. pasamos a la siguiente. Ya. Dale. Sí, sí, yo digo, cuando te diga la siguiente, seguimos. Como les decía, el ciclado de una batería se toma como un ciclo cuando descargamos el 80% de la batería o más, ¿sí? Si no descargamos el 80% de la batería, no fue un ciclo. Esto es importante saber, porque si nosotros vamos a hacer una entrega a red, por ejemplo, durante el día vamos a tener la batería seguramente cargada al 100%, y durante la noche vamos a comenzar a consumir, pero si lo colocamos al inversor para que vierta toda su energía acumulada a la red, vamos a llevar la batería a cero, ¿sí? O generalmente al 12 o 18%. Cuando haga eso, nuestro equipo va a comenzar a consumir energía de la red para volver a cargar la batería hasta estabilizarla, generalmente hasta un 25%. Ahí podemos contar un ciclo. Entonces tendríamos que contar por día un ciclo. En cambio, si tenemos un sistema en donde solamente el almacenamiento funcione si la red dejó de funcionar, vamos a contar por cada vez que haya un corte y por el tiempo de duración del corte que haya tenido. Si es que el corte llegó a consumir casi el 80% o más del 80% de la batería, quiere decir que se cumplió un ciclo. Entonces la vida útil de ese equipo va a ser mucho mayor que la de uno que esté consumiendo ciclos todos los días. Entonces, si tenemos 3.400 ciclos, ese equipo que descarga constantemente va a tener 3.400 días de aprovechamiento. En baterías de litio los ciclos son mucho más grandes, es decir, son mayor cantidad de ciclos y mayor cantidad de entrega. En baterías de ácido gel son un poco mayor que las otras. Y bueno, cada batería tiene su capacidad y su capacidad de vida útil. La más grande hasta el momento es la de ferroníquel, que tiene una capacidad de vida útil de 50 años, y depende de la batería, va a ser el tamaño de amperaje que tenga y la concentración de voltios que tenga, ¿sí? Pero hasta el momento la que más se han conseguido hacer funcionar ha sido ferroníquel, y de las de litio, dependiendo de la concentración de baterías que coloquemos. La diferencia que tiene entre el litio y ferroníquel es que la de litio es mucho más versátil, más elástica, puede entregar mucho mayor cantidad de energía y puede cargarse mucho más rápido que una de ferroníquel, ¿sí? Y la vida útil de una de litio está alrededor de entre unos 8 y 12 años. La vida útil de un ácido gel, unos 3 años, 6 años, y la vida útil de un ácido plomo, estamos hablando entre unos 3 y 4 años. Bien, continuamos. Acá, como les había prometido, la filmina que sigue, podemos observar los daños que se generan cuando no tenemos el equipo especificado para ese lugar. Lo que primero se puede ver aquí son daños por piedra, ¿sí? Estos son equipos que el vidrio no estaba especificado para granizo. Es más, nosotros el tipo de granizo que tenemos es un granizo mayor al que generalmente se toma en cuenta, así que hay que tener cuidado con qué equipo se está comprando. Tiene que ser un granizo para, es decir, un equipo para alto impacto, ¿sí? Paneles especificados para alto impacto y de buena calidad. Estos paneles no eran para alto impacto, como pueden ver, se rompió el vidrio, y empieza a generar una difusión en esa zona, en donde ese panel comienza a tener una acumulación de energía en esa zona y comienza a hacerse daño interno.
Una vez que se hizo daño interno, la sección de ese panel no funciona y comienza a cortar las otras secciones. Es decir, la energía que va pasando de los otros paneles hacia ese panel no comienzan a circular y por ende se termina rompiendo todo el equipo o no funcionando. La de las fotos del lado, podemos observar lo que sería también daño por secciones de impacto. Y, si no me equivoco, si volvés a la anterior, del lado izquierdo podemos observar lo que sería daño por acumulación energético, y ya directamente se hizo una destrucción del panel a nivel de calor. En donde el de la izquierda abajo tenemos una rotura total de la celda fotovoltaica por acumulación térmico, y el de la derecha hacia arriba también, pero ese es más por contacto. Ese, por ejemplo, fue un despeje bajo de la chapa, era justo uno de la punta, en donde la chapa comenzó a tomar demasiada temperatura, se tocó con el panel, ¿sí? Y se hizo un daño directo. Y el de abajo es un daño también clásico de quemadura por un guano de agua, ¿sí? Eso pasó 6 meses sin limpiarse, el equipo no se realizó el mantenimiento que se debía, el guano que estaba tapando ese lugar no se limpió, se comenzó a hacer sombra, comenzó a acumularse temperatura y se dañó. Bien, la que seguíamos era la rotura por los diferentes granizos, y la que seguimos dice así: la comparación del mercado energético. Esto, si quieren, después lo podemos seguir hablando en las preguntas. Tenemos la dispersión de las tarifas eléctricas, en donde EPEC nos cobra 1.850 en 300 kWh que se consuma. Luego tenemos Edenor con 851 y Río Negro con 642. Después, si queremos, entramos un poco más en esa parte. Luego tenemos la siguiente filmina, en donde mostramos las diferentes tarifas alrededor de Latinoamérica, basadas en centavos de dólar, ¿sí? Argentina está en 7,25 y 10 centavos de dólares más o menos, y la más alta es de 23 de Uruguay. Cabe destacar principalmente que Uruguay tiene el 97% de energía renovable, y Paraguay tiene el 70 y pico. Es importante, ¿por qué? Porque ellos tienen mucha generación de energía por hidroeléctrica, sin embargo, su costo energético es alto. Pero hay una acotación bien hecha acá al lado: no se incluye subsidios en este registro, ni tampoco los subsidios que se le da a las empresas distribuidoras, ni a las empresas generadoras, ¿sí? Es importante saberlo, si quieren después lo discutimos. ¿Por qué? Porque esto cambiaría muchísimo la problemática que tiene Argentina. La problemática número 1 de Argentina es tener una tarifa no real. Si nosotros tuviéramos una tarifa real de lo que se genera en Argentina por energía, tendríamos que estar pagando alrededor de los 18 y 27 centavos de dólar. Entonces, si hoy en día tomamos una boleta, ¿sí?, de luz, tomamos los kilowatts que consumimos y lo multiplicamos por 18 o 27 centavos de dólar, si lo quieren tomar a dólar blue o a dólar oficial, lo pueden hacer también diferenciado, se darían cuenta de cuánto realmente tendríamos que pagar de energía. Con ese cálculo, ustedes podrían llegar a decir si realmente es eficiente o no hacer una inversión en energía fotovoltaica. ¿Por qué? Porque si lo tomamos, y lo vamos a ver en la siguiente filmina, si querés pasamos, si lo tomamos cómo sería la generación hoy, con los precios de hoy actuales, generación por un hogar, se amortizaría entre 7 y 12 años, dependiendo también de la concentración de consumo que tenga. Si tenemos más aire acondicionados, más grandes, va a variar. Si no tenemos aire acondicionado, no tanto. Lo mismo que si tenemos sistemas de consumo de calefacción por energía eléctrica, va a variar, y si no, no tanto. Ahora, esto es importante. En otros países del mundo, lo principal que se debe tomar en cuenta es a la hora de la construcción del hogar. ¿Por qué? Mientras más eficiente sea el hogar, menos energía va a requerir para su climatización.
Esta idea se tomó desde Alemania, hace ya más de 25 años, en donde a la hora de construir un hogar o una infraestructura habitacional, lo primero que se toma en cuenta es cómo se va a construir energéticamente. Si es eficiente energéticamente, no paga multa. Si no es eficiente, paga multa. Y encima va a pagar una energía mucho más cara. ¿Por qué nombro esto? Porque si un hogar es deficiente energéticamente, va a requerir 2 o 3 veces más de energía para calefaccionarse. ¿Por qué? Primero porque tiene pérdidas y segundo porque no es eficiente. Y si vemos después en una industria, en la generación para una industria, se va a amortizar entre 3 y 7 años, dependiendo de la industria y dependiendo del para qué se va a usar la energía. No es lo mismo climatizar, es decir, sostener sistemas de frío, que se va a amortizar mucho más rápido, que tener sistemas térmicos, en donde se necesita utilizar la energía para alimentar algo que dé calor, un sistema de retire metales o algo semejante, en donde necesitaríamos mucha más infraestructura de paneles solares y se lleva a la amortización mucho más lejos. También algo que nombro acá, que es muy importante, el panel tiene una vida útil de entre unos 25 a 30 años al 100%, es decir, generando al 100%. De 30 a 35 años, generando en un 75%. Esto es importante para que le tengan en cuenta ustedes a la hora de sacar cuenta de si es viable un sistema fotovoltaico o no. Si lo voy a usar por una casa, sin duda me va a ser viable. Yo de acá a 30 años jamás voy a saber cuánto va a estar la energía de cara o de subsidiada o etc. Luego tenemos inversores que tienen una vida útil de unos 18 años, es decir, vamos a tener la mitad de la vida útil del equipo fotovoltaico, vamos a tener que cambiar el inversor o no, depende de la calidad que se compre. Y las baterías, bueno, es variable. Como les mencionaba anteriormente, la vida útil de las baterías depende de la tecnología que nosotros compremos y la capacidad y lo que vamos a hacer con ese equipo y esa batería. Bueno, por último, un saludo mío, y la última es gracias a la municipalidad por el espacio brindado, y si quieren comenzamos que sería un debate o consultas dirigidas hacia mí o lo que quieren saber que no les haya quedado claro de todo lo que se presentó hoy. ¿Estás ahí, Danilo? Hola, sí, sí, bueno, gracias, Jonathan. No, por Me favor. estoy fijando, a ver el chat, voy a empezar a leer las preguntas. ¿Hay incentivos para la generación distribuida por parte de PEC o del gobierno? Pregunta Román. Principalmente, bueno, acá en Carlos Paz se tomó la idea del incentivo municipal, ¿sí? Desde el gobierno se había lanzado en un momento lo que era inversiones ecológicas, era un tipo de préstamo que había desde el Banco Nación a tasa al 10%, 12%, pero se utilizó principalmente para instalaciones de gran escala. Nosotros estuvimos en Jujuy, estuvimos en Salta, en varios lados en donde hemos participado y hemos observado las instalaciones y hemos estado ahí también viendo lo que se hacía mal y lo que se hacía bien, pero la mayoría de los incentivos fueron para esa parte, para instalaciones más grandes. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día el mega producido por energía de combustión lo estamos pagando 87 centavos de dólar, o sea, $87 el mega. ¿Qué quiere decir esto? Que es más cara todavía la energía de combustión que la solar o la eólica, que se está pagando entre 55 y $45 el mega. Entonces, con el préstamo ese que se daba en ese momento, convenía generar energía renovable, ¿sí? Con ese préstamo nacional. Ahora están dando mucha vuelta los préstamos del BID para instalaciones grandes, pero para instalaciones chicas es muy poco lo que se puede llegar en contra. El Banco Córdoba había también un sistema de préstamos, no sé si sigue, pero generalmente suelen estar funcionando los ahora 12, ahora 18, pero tiene que tener uno en cuenta que, bueno, tenés que tener fondos de la tarjeta para poder realizar la compra, ¿no? Igual, si uno compra hoy en día
en ahora 12 o ahora 18, o en un préstamo que tiene 30% anual, nuestra devaluación es del 30% mensual, así que le hemos ganado tranquilamente y con el tiempo. Si nos ponemos a ver si es conveniente instalar un sistema fotovoltaico, definitivamente lo es. Y muchos me van a decir, oh, pero sale tanto como comprar un auto. Sí, pero vos con un sistema fotovoltaico en 3 años ya te estás comprando el auto por el ahorro que has generado. En cambio, un auto lo que te va a generar constantemente es un gasto. En cambio de esto te está generando un ahorro constante desde el momento uno que fue instalado y entregado ya en mano. Así que sí, hay una serie de préstamos, habría que averiguar un poquito más si siguen vigentes. El problema es que, bueno, eh, todas las problemáticas monetarias que tenemos hoy en día nos están llevando a que desaparezcan estos préstamos y se torne medio complicado por ese lado. Pero, bueno, uno nunca sabe. Hay que ponerse a investigar si siguen vigentes o no. Mateo pregunta si no se puede inyectar a red más de lo que se consume. Lo que está planteado hoy en día, no te permite. O realmente te permite poco. Es más, lo que está planteado hoy en día como sistema legal dice que vos vas a hacer tu compra del sistema fotovoltaico, vas a hacer tu instalación, tiene que estar todo normalizado, es decir, todo legal, tiene que venir un ingeniero, un técnico especializado en energías renovables, te tiene que dar una ficha técnica de que está todo ok, qué es lo que se instaló, cómo se instaló y cuándo se instaló, y tenés que pedirle una especie de revisión a EPEC, en donde va a ir un técnico a revisar que el elemento, todo lo instalado, sea acorde a lo que dice la ficha. Y luego ellos verifican si esa energía les sirve en esa zona o no. Esto ha desanimado muchísimo lo que es instalaciones para vertido de red, ya que EPEC es la que decide si necesitas energía o no en esa zona, o si le conviene o no comprártela, o a cuánto te la compra, a cuánto te lo paga, o cómo te lo paga. Generalmente lo que es instalación distribuida, por ejemplo, en Entre Ríos, suele ser de que vos vas a llevar la boleta cero, es decir, vos me pagás 7,20 el kilowatt, yo te pago 3,10, pero el cálculo que vamos a hacer es que vos llegues a la boleta cero y lo único que me tengas que pagar es la permanencia del el medidor en el frente. Entonces termina siendo un medio impráctico porque tenés que calcular lo que genera el equipo por día, viendo qué es lo que se consume y equilibrarlo entre uno y otro para que llegue a boleta cero, por supuesto. Si es una industria, generalmente los domingos no suelen funcionar, entonces ese día te queda como un día de exceso de generación, entonces tenés que equilibrarlo todo, ¿viste? De acuerdo a eso. Y se ha complicado mucho. EPEC le interesa más lo que son estructuras grandes. En eso sí puedo dar fe, estructuras de gran tamaño y principalmente lo que es autoconsumo. Lo que es para generación distribuida, todavía no ha habido un impacto muy bueno. Y yo calculo que va a tener recién un buen impacto cuando empecemos a tener coches eléctricos. Cuando se empiece a ver en el mercado estructuras de alimentación eléctrica, tanto para autobuses y taxis y coches de utilización utilitaria, recién ahí yo creo que va a empezar a darse un poco más de pie porque van a necesitar abarcar una gran concentración de amperaje y alimentación para los autos y los vehículos, y van a hacer un hincapié más prudente, digamos, en esa parte. Pero por el momento me parece que no va a haber. Bien, acá Sonia dice, ¿la energía que se entrega a la red es comprada por la empresa local o se entregan kilowatts y nos devuelven los kilowatts según necesidad? Porque con un equipo híbrido continuamos pagando los gastos de la conexión a red eléctrica. Sí, eso siempre lo vas a pagar. O sea, el medidor siempre lo vas a tener como gasto. Vos siempre tenés un gasto mínimo. Generalmente un medidor te suele salir 380 pesos. O sea, vos tener una casa sin consumo te sale todos los meses 380 pesos porque tenés el medidor instalado. Ahora, si yo tengo generación, bajé primero mi consumo. O sea, lo llevé casi a 380 pesos. Y si a la su vez quiero entregar energía a la red, lo que hace PEC es, te contabilizo y te lo dejo eso en stand-by hasta el momento en que vos
te excedas en lo que vos generás. Entonces, cuando vos tengas excedente de consumo, o sea, cuando vuelvas a consumir de nuevo, voy a usar eso que te almacené para cubrir esa parte. Y te voy dejando la boleta siempre al mínimo. Por eso es que se armó lío, porque la mayoría de la gente decía, o sea, ¿por qué se cubrió el PEC de esa forma? Esto hay que explicarlo para entender el contexto. Sucedió en España, en el momento que se largó la generación distribuida, que fue un boom hace más de 7 años atrás. Era mucho más barato pedir un crédito, hacer una instalación fotovoltaica y venderle a red energías renovables que tener el medidor en la casa. Entonces la gente se volcó, el que consumía 300 kilowatts por hora, se volcó a producir 900 por hora y le pagaban muy bien y le devolvían o sea, pagaban con dinero, era depósito, transferencia directa a la gente. Y se hizo un desfasaje de lo que era generación-consumo, que la empresa terminó perdiendo plata. Entonces, fue tanto el desequilibrio que se terminó poniendo un impuesto al sol, que es por eso es donde que nos enteramos hace unos cuantos años atrás del impuesto al sol de España, que todo el mundo se reía porque decían que era un chiste, pero no, existe, está. Y se terminaron sacando los beneficios. Lo que antes se pagaba 1,20 € el kilowatt, hoy en día, y el kilowatt que se cobraba eran 25 centavos de euro, hoy en día se está pagando 20 centavos de euro y el kilowatt 25 el que te vende la red. Siempre tiene que haber un equilibrio, o sea, no es que te puede pagar lo mismo que vos estás pagando, pero tampoco te pueden estar estafando en 3 veces la diferencia de lo que sale el kilowatt. Como mostraba ahí en el cuadro, nosotros hoy en día estamos pagando entre 0,7 y 0,12 centavos de dólar el kilowatt, y al que vende energía le pagan más o menos entre 0,3 y 0,5 el mega, o sea, el kilowatt, o sea, es la diferencia abismal y no es eficiente el sistema. Diferente está, por ejemplo, en Alemania. En Alemania vos tenés una app en donde vos decidís qué energía consumís. ¿Qué significa esto? Que vos podés entrar a la app, el que genera energía está dado de alta en la app y él dice cuánta energía produce por día, qué calidad de energía es, o sea, qué tipo de estructura es, en dónde está tan lejos de vos y a cuánto lo vende. O sea, él tiene un mínimo de cuánto puede pedir por su energía y no tiene máximo. Entonces puede pedir lo que él le parezca. Y vos, consumidor, podés decidir comprarla o no. Si a vos te parece que está bien, la compras, y si no te parece, no la compras. Entonces ahí ya entras a jugar solamente con el sentimiento de cada persona, si quiere tener energía limpia y estar tranquila y estar consciente de que tiene energía limpia, paga el precio que quiere por una energía renovable, y si no, sigue pagando la energía consumida. También hay que aclarar que Alemania tiene el 60% de generación hidroeléctrica, el 30% de generación por atómica, y lo que quedaba de generación por combustión. Hoy en día están pasando toda la generación atómica a eólica de gran escala, y están haciendo una instalación grandísima de 175 aerogeneradores en mar, con una isla artificial para la gente que va a trabajar a los aerogeneradores. Así que es una apuesta muy grande, sumada a la apuesta de generación atómica por fusión, que también están desembolsando muchísimo dinero en esa parte, que será la energía del futuro, porque es la más barata y la más eficiente que va a haber. Así que bueno, hay muchas tecnologías nuevas que nos van a ayudar a un futuro próximo, instante casi, a disminuir la energía en su costo y a ser más eficientes en la generación energética. Bueno, sí, acá Sonia comenta que, bueno, no hablo de tomarlo como negocio personal, sino evitar el abuso de la empresa y nos reciba lo que generamos a un costo inferior de lo que ellos nos cobran. Bueno, que es lo que está planteado, ¿no? Sí, Como la que diferencia, como te nos decía, venden es grande. O sea, si te cobran a vos 8,20 el kilowatt y a vos te están pagando 2,70, sí, necesitas el doble para poder cubrir tu estructura. Entonces es como que no es muy eficiente por el momento.
Lo ideal sería que por lo menos la mitad, o sea que si se te sale 8, que te paguen 4, entonces ya es eficiente el sistema. Igual, vos si lo planteás desde, como te decía, desde la generación distribuida de autoconsumo, eh, te estás salvando de los aumentos y de los posibles aumentos que se vienen en meses. O sea, ya estuvimos viendo que el combustible aumentó 16 veces en menos de un año. Estuvimos viendo que la energía ya se está liberando y se está yendo también en cualquier momento, se va a tener un aumento grandísimo. El gas también aumentó, o sea, todo lo que nosotros conocemos aumentó. Aparte, hay que entender que no solo estamos viendo los que nos cobran en kilowatts, sino que tenemos el 45% de la boleta que es extra, o sea, que tenemos de impuestos. Y ahí empezamos a pensar un poquito más en el tema del consumo. Porque si tenés un 45%, aparte de lo que vos consumís, de impuestos, empezás a sacar la cuenta y termina cerrándote por todos lados. Sin tener también el pequeño detalle de lo que se gasta en energía, porque hoy en día nosotros tenemos subsidio en generación, o sea, tenemos el 60% de la generación por combustión está subsidiada, entre un 60 y un 90%, ya sea de gas o sea de combustible, de full oil. Tenemos subsidio en generación, subsidio en transporte. La empresa que se quedó con las instalaciones para transportar la energía desde donde se produce hasta donde llega, cobra subsidio. Luego tenemos impuestos de recargo por consumir. Entonces, tenemos, si tuviésemos, como les dije, si tuviéramos que pagar realmente la energía como por su valor real, estamos hablando entre 17 y 27 centavos de dólares. Agarren su boleta y saquen la cuenta. La cuenta es muy grande. Entonces es lo que va en algún momento suceder en nuestro país, lamentablemente. Y también hay que tener en cuenta que nosotros desde el interior estamos pagando para que se subsidie en otros lados la energía más barata. Entonces también, y sin sumarle las pérdidas que tiene la estructura. ¿Por qué digo las pérdidas? Primero porque son instalaciones de que se hicieron en 1980, planificadas para 30 años, y el 80% de las instalaciones estructurales de Argentina no se han modificado, es decir, no se han renovado. Ya pasaron esos 30 años y no se han renovado. Segundo, tenemos muchas pérdidas de consumo de sectores que no están pagando. En Cava hay unas gran pérdidas por conexiones no buenas, o sea, ganchos, y que generan una gran pérdida del resto del país de la energía. Estamos hablando de unas fluctuaciones de entre 25% de toda la energía generada en el país. Así que es mucho. Tenemos un gran problema energético. Y nos va a costar mucho tiempo y mucho dolor de cabeza. Realmente eso es mucho. ¿Sí? Y mucho dinero, porque si destináramos el dinero de subsidio de combustible de producción a generar estructuras de producción eólica y fotovoltaica, hoy en día ya tendríamos instalaciones tan grandes que tendríamos energía para vender a otros países. Pero bueno, son decisiones gubernamentales que nos han llevado a un momento indefectuable de que vamos a estar entre la espada y la pared de si vamos a poder pagar la energía que nos brindan o no. Bueno, Jonathan, te agradecemos mucho. No hay más preguntas. Bueno, Eh, Así que, bueno, podemos cortar acá y recordar que falta otra exposición que va a ser también el martes que viene a las 18. sí, sí. En esa exposición, bueno, vamos a hablar de lo que es biodigestores, este, biodigestores para viviendas. También se pueden usar para hotelería. Bueno, la importancia y lo que repercutiría en las estructuras para tener en un futuro cercano. Así que bueno, ojalá que les guste y tenerlos presentes. Buenísimo. Bueno, nos vemos todos entonces el próximo martes. Gracias Excelente, por muchas todo. gracias.